Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que hoy vamos a hablar de cómo lograr que esa inteligencia emocional que todos tenemos la podamos manejar correctamente para lograr que nuestros sueños, nuestros retos, nuestros propósitos se hagan realidad. Y en esta oportunidad nos cruzamos el charco entero, nos cruzamos el Atlántico entero para conectarnos con Italia, con una amiga absolutamente maravillosa que es Silvana Marconi. Silvana, ¿cómo estás? Hola Hermes, muy bien, gracias por esta invitación. Pues Silvana, yo pues obviamente te conozco desde cuando estaba chiquita. Silvana, yo creo que la conozco hace más de por lo menos unos 30 años, si es que no es más. Silvana, Sí. pero cuéntanos a todos, Silvana, ¿qué es eso de inteligencia emocional? ¿Qué es inteligencia emocional? Es la capacidad de eh, reconocer, primero que todo, gestionar y tener una respuesta de acción de tus emociones. Muy bien. Oye, Silvana, cuéntanos un poco también sobre la persona, sobre Silvana Marconi, esa colombo-italiana que logró que todos, propios extraños, incluyéndome, aprendiéramos el por qué teníamos que escuchar a Eros Ramazzotti, a Laura A Laura Pausini Pausini. y aprender a hablar también un poquito de italiano. Cuéntanos un poco al respecto de Silvana Marconi. Bueno, Silvana Marconi, colombo-italiana, como dices, vivió siempre en Colombia hasta la universidad. Me vine acá a Italia a graduarme y aquí me quedé. Aquí me quedé trabajando y especializándome en lo que me gusta. Muy bien. Oye, Silvana, vamos a entrar en materia. Silvana, ¿por qué llegas al mundo de la inteligencia emocional? Bueno, llego al mundo de la inteligencia emocional por una historia breve que les quiero contar, que fue una fiebre de mi hijo, en la que, bueno, tuvo una convulsión, terminamos hospitalizados y esto me hizo darme cuenta de que me fui en el pánico en poquitos minutos. Y ahí fue donde me di cuenta que la capacidad que puede tener el cerebro de registrar en pocos minutos una emoción, interiorizarla y en las ocasiones sucesivas salir a flote. ¿Qué me pasó a mí? Que cada vez que mi niño tenía una fiebre, yo perdía totalmente el control. De ahí entendí que tenía que manejar la inteligencia emocional, pero todo fue gracias a la época del COVID, en la que había toda esta situación mundial de enfermedad y me apareció en Facebook un video que hablaba de inteligencia emocional. Desde ese día me di cuenta lo que era importante este tema. Pero tú dirías, o sea, cuando uno escucha de pronto este tema de inteligencia emocional, uno piensa que este es un concepto muy del ámbito corporativo, que es quizás donde por lo menos más resuena esta temática, pero cuando te escucho uno podría entender, y seguramente tú dirías que esto es un tema para entender, manejar, si no al 100%, pero por lo menos los elementos básicos en todos los planos de la vida. Sí, sí, mira, estudiando en estos años, he visto las estadísticas, dicen que las personas de éxito, tanto profesional como en su vida personal, tienen desarrollada el 85% de inteligencia emocional. El resto son las habilidades, los conocimientos,
pero es necesaria tanto en la vida privada como empecé yo. Yo empecé en mi vida privada a desarrollarla, tanto en la vida laboral. Y pues yo que trabajo en corporativa, porque yo me gradué en economía y toda la vida he trabajado en empresas, me he dado cuenta la diferencia que puede tener un líder cuando sabe manejar su inteligencia emocional. En lo personal, ¿cuál fue el impacto que lograste después de esa diosidencia, coincidencia, como lo quieras ver? Llega Mm. ese video, empiezas a estudiar, empiezas a entender qué es lo que debes trabajar en ti. ¿Cuál fue el antes y el después cuando dices, le doy la bienvenida a la inteligencia emocional a mi vida, a la correcta gestión de la inteligencia emocional? Mira, principalmente, como te dije, todo era focalizado porque me di cuenta en ese momento con las enfermedades de mis hijos. Entonces, cuando se enfermaban, yo no dormía, yo me pasaba las horas midiéndole la fiebre, bajándole la fiebre, porque todo lo relacionaba a la convulsión que yo tuve, ¿no? Como registro en mi mente de un problema que podía suceder con la fiebre. Yo registré esto. Cuando empecé a tratar la inteligencia emocional, a darme cuenta de que era una película mía, que era yo la que me hablaba en una manera y me inventaba una película que en realidad no estaba sucediendo, ahí fue que ve la diferencia. Y principalmente, como te dije, cuando hubo el COVID, que en todo el mundo había este pánico, ahí fue donde yo vi verdaderamente que haber aprendido a manejar la inteligencia emocional me ayudó a estar tranquila en toda esa época. Cuando logramos entender esto, la siguiente pregunta que uno se podría hacer es, ok, ¿cuáles son los tres, cuatro elementos que sí o sí deberíamos manejar para poder correctamente gestionar nuestra inteligencia emocional? Mira, yo creo que la inteligencia emocional tiene cuatro componentes, que es, la primera es el autorreconocimiento, donde tú te reconoces la emoción. Luego está la autogestión, donde tú empiezas a gestionarla. La automotivación, que es lo que te permite usar la emoción para potenciarte. Y por último está la empatía y la habilidad de relaciones. Yo creo que el más importante es el primero. Ok, muy bien. Bueno, oye, Silvana, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es simplemente wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Simplemente Wow, pero la vez pasada entrevistando a Vilma, hablé un poquito en italiano, pero yo, ¿para qué voy a inventarme cómo hablar italiano si aquí tenemos a una italiana que nos va a decir correctamente cómo tenemos que decir algo así como bienvenidos Benvenuti, nuevamente a Simplemente Wow? benvenuti a Semplicemente Wow. Muy bien, oye Silvana, estabas hablando de la importancia de ese diálogo interno. Sí, Seguramente, corrígeme si estoy equivocado, tiene mucho que ver con ese ejercicio que le plantean a uno con que tienes que sanar. Y cuando uno dice, ¿cómo que tengo que sanar? Tengo que hablarme conmigo mismo, tengo que entenderme. ¿Cómo es esa cuestión? Que a veces para los que somos un poquito como más, muéstrenme los números, como que no lo entendemos. ¿Cómo es esa parte? desconectado. Sí, mira, esa parte es, bueno, ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la persona con la que más hablas todo el día? Dime. Con, pues seguramente conmigo mismo, evidentemente. Claro. Entonces, ¿qué es el diálogo interno? Es esa conversación automática, porque es automática, que constantemente desde que nos levantamos empezamos. Ay, mira, ay, cómo tengo el pelo, ay, me tengo que lavar los dientes, si ahora hago esto, preparo el desayuno, tengo que ir allá, ay, pero mira esto, cómo me queda de mal este pantalón. Bueno, y así empezamos, ¿no? Todo el día hablarnos, nos hablamos, nos hablamos. Y este diálogo interno tiene una fuerza potentísima porque nos puede condicionar
en nuestras acciones. ¿Qué pasa? Que si mi diálogo interno es un diálogo quejón, criticón, eh, culpable, me va torturando desde por la mañana, desde que me levanto, y es como la bola de nieve, ¿no? Que coge fuerza y que luego cuando uno menos piensa, uno dice, uy, pero estoy rendida, estoy agotada y no he hecho nada. Claro, me la he pasado todo el día hablando conmigo misma mal. Entonces, yo digo que de los 4 puntos que te dije sobre la inteligencia emocional, el más importante es el autoconocimiento, porque te permite tener conciencia de cómo te estás hablando, cómo te estás tratando. Y creo que esto fue lo que yo lo digo, lo creo, pero yo lo viví. Lo primero que hice sobre mí misma, que fue empezarme a hablar de otra manera. Ok. ¿Cómo tenemos que avanzar en ese ejercicio de hablarnos ya no solamente positivamente, sino yo diría que de forma más propositiva? ¿Cuáles son como esas recomendaciones que tú nos podrías compartir basado en tu experiencia? Mira, yo digo que es un ejercicio que se puede hacer 5 minutitos al día. Uno puede escoger de pronto apenas se levanta, antes de almorzar, escoger unos momentos en el día en el que uno tiene que escoger una situación y como en tercera persona tratar de oír cómo se está hablando. Porque como dije, como es automático el diálogo interno, entonces es fundamental reconocer lo que uno se está diciendo y escucharlo como si uno fuera una persona fuera y decir, bueno, ¿cómo me estoy hablando? ¿El ejercicio en qué consiste? Reconocer cómo me estoy hablando, cómo me estoy sintiendo y tratar de formular lo mismo que me estoy diciendo en otra manera, en una manera como si yo le estuviera hablando a mi mejor amigo o a mi mejor amiga. A veces nos podemos hablar en una forma que nunca le hablaríamos a otra persona así. Entonces, este puede ser un pequeño ejercicio que nos puede ayudar en el día al día y empezar a reconocer cómo y cómo me lo podría decir mejor. Silvana, permiten la expresión, somos crueles con nosotros mismos. Mucho, mucho. Y uno no se da cuenta hasta que uno no para a escucharse. Ok. Porque ahí fue que yo me di cuenta, cuando uno para y uno dice, bueno, me pasó, tengo que ir a una reunión que yo sé que, uy, va a estar con esa persona que es difícil, ya me hablé mal, ya me dije que voy a hablar con una persona difícil. Si uno empieza, porque luego se vuelve automático también reconocer que uno se está hablando mal y automático hablarte bien. Eso es lo chévere, digo yo, ¿no? Como se dice en Colombia. Eso es lo bueno, que luego uno aprende a hablarse y desafortunadamente hasta que uno no se escucha, uno no entiende cuánto látigo nos damos. Ok, bueno, a ver si entiendo. En el ejercicio es, haz una pausa, revísate, oye, no sé tan cruel contigo mismo, eh, transforma esas sensaciones, esos pensamientos negativos en algo más propositivo, ajá, y ¿qué sigue? Cuáles son los efectos que tú has visto cuando se gestiona correctamente ese diálogo interior? Mira, seguramente te vas a sentir mejor porque el diálogo interior al cerebro le da una información que se refleja en acción, pero que también uno lo siente en el cuerpo. Porque si yo, por ejemplo, tengo una situación en la que ya empiezo a ponerme nerviosa en la mente, empiezan a sudarme las manos, me duele el estómago, de pronto me gira la cabeza, entonces el cuerpo luego saca estas sensaciones que uno tiene por dentro. Eso es seguro. Y por otro lado, en el momento en que estás bien, las relaciones con las otras personas cambian totalmente. Esto es lo que yo te digo que corporativamente he vivido. He visto cómo ha cambiado mi liderazgo en la empresa desde que empecé a trabajar mi diálogo interno. Y lo bueno es que se contagia. Ok, vámonos a ese lado que me interesa mucho. Bueno, todos me interesan, pero el tema corporativo a mí me apasiona. Mm. Ese ejercicio de esa onda positiva, de ese efecto multiplicador. La gente dice, esta mujer o este hombre,
¿qué se está haciendo? Por ahí dirían, ¿qué se fumó? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la gente empieza a preguntarte, empieza a querer saber más, empieza realmente y genuinamente a querer vivir ese proceso de transformación. ¿Y cuáles, si la respuesta es sí, cuáles han sido los efectos que tú has visto en los procesos que tú gestionas en tu organización? Mira, dijiste cómo es. Al principio me decían, ay, Silvana, ¿pero qué estás haciendo? Ay, pero ¿qué es lo que está pasando? Y yo decía nada, porque en realidad, como para mí fue un proceso largo, yo sé lo que viví, pero en realidad yo no me veía a mí misma, ¿no? Pero cuando la gente empezó a hacerme notar que yo estaba diferente en una reunión, que de pronto esa persona que era difícil de manejar se había ablandado y no entendíamos cómo, entonces ahí fue que yo empecé a sentarme en las reuniones a ver este efecto y a entender. Entonces, con algunas personas, las que son de mi equipo, he tratado de hablar muy claramente de esto y hacemos ejercicios en algunas reuniones, antes de empezar la reunión, cuando tenemos situaciones difíciles, nos sentamos después de que hemos tenido algún desafío, a analizarlo. Y con estas personas he visto el cambio, sobre todo en las empresas hay mucho dar la culpa, no porque él no me dijo, entonces yo no hice porque el otro no hizo. Esa cosa de dar la culpa, ese lenguaje de culpa ha mermado muchísimo, porque ya la persona no se autoalimenta ese sentimiento de culpa. Ok, si retomamos alguna de el comentario de algunos de los invitados que hemos tenido aquí, hablaríamos de, en esas organizaciones no son accountables, o sea, no asumen la responsabilidad, no asumen el tema de aquí en esta empresa no hay espacio para el juego de las culpas. Ah, yo le envié el correo electrónico y yo no sé, seguramente los de tecnología están con sus filtros y no permite que la información llegue. Eso no es culpa mía, eso es culpa de ustedes. ¿Cómo vivimos ese ejercicio de sentarnos a reflexionar en equipo para que la gente cuando le estén dando ese feedback sea algo realmente asumido y gestionado de forma correcta? Es importante saber decir las cosas, me imagino yo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hace en tu equipo? Compártenos esos tips, Silvana. A ver, primero que todo, trato de focalizar el equipo a lo que es el problema y no hablar de las personas, sino del problema. Quedémonos en el problema. Una vez que hemos visto el problema, pasamos a la solución inmediatamente. ¿Y cómo hacemos? Haciéndonos preguntas, 1000 preguntas. Trabajamos solo haciéndonos preguntas y las respuestas tienen que ser solo soluciones. No puede ser dar culpas, no puede ser disculpas, ninguna excusa, soluciones. Eso se ha convertido en una costumbre para las personas. Ya no se les sale esa frase que tú dijiste, ah, yo mandé el correo y yo hice. Ya no lo hacen. Ya en automático te dicen, pasó esto y esto. Punto. ¿Y cuál fue tu responsabilidad? Mi responsabilidad fue esta y sí, punto. ¿Cómo podemos hacer la próxima vez? Podemos hacer así. Y yo que siento que la gente no se siente atacada, no se siente juzgada y la gente se ha vuelto más creativa, más abierta, porque cada una tiene su valor, ¿no? Cada persona puede aportar algo a la organización y en esta manera hasta los que eran siempre escondidos o que no decían todos han empezado a decir lo que piensan y nos han sorprendido. Silvana, cuando incorporamos el tema de la inteligencia emocional en las empresas, con eso que tú estás planteando, deberíamos también estar abiertos a cambiar las estructuras organizacionales, el decirle, por ejemplo, chao al miedo al fallo, o sea, que la gente se pueda equivocar, que pueda probar, que pueda innovar, que pueda estar tranquilo, que sepa que la empresa también es una zona, un espacio de seguridad en donde se puede atrever a probar cosas distintas. Claro, es que la empresa es un espacio de crecimiento de competencias, de conocimientos y crecimiento también personal. Y ese es el objetivo que yo me he puesto con las empresas, que es de ofrecer la posibilidad de darle a las personas un espacio para que puedan decir lo que piensan y dar también opciones, soluciones, ideas.
porque a veces nos sorprendemos de personas que ni imaginamos y que con este sentido de no juzgar, no criticar, no tenerle miedo al error, con este sentido las personas se abren y pueden rendir mucho más. Si tuviéramos que Sobre recapitular antes, Silvana, antes de irnos a este segundo bloque de comerciales, danos tres elementos que sí o sí deberían estar en ese ejercicio en las empresas, sin importar el tamaño de las mismas, para incorporar la inteligencia emocional con sus buenas prácticas en el día a día. Mira, yo creo que el primero es dar el espacio a todos de opinar y de decir lo que piensan, así no sea justo, así no sea la solución que se va a adoptar. Ese es el primero, darle la oportunidad a la persona de hablar, darle la oportunidad a la persona de equivocarse y acompañarla en el momento que se equivoca a buscar soluciones, no a darlas, a buscarlas. Y trabajando sobre esa inteligencia emocional y sobre la tranquilidad de poder equivocarse, las personas te dan más soluciones, las personas te pueden dar mucho más. Sobre todo ahora que con la inteligencia artificial, esta parte humana tenemos que valorizarla. Es importante que yo creo que las empresas diferencien esta parte lo más que puedan, la parte humana. Ok, muy bien. Silvana, vamos a ir a un nuevo corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es Simplemente Wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, nuevamente conectados aquí con Silvana. Silvana, tocaste un tema que el que me conoce sabe que a mí me hace vibrar, inteligencia artificial. Me hace vibrar porque yo soy un firme creyente de que este tema debe vivirse con pasión, con entusiasmo, que es mucho más fácil de lo que la gente se le imagina, pero todavía sigue habiendo algunos que le tienen temor, que es que esto nos va a deshumanizar, que nos va a generar resistencia. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mi visión, yo que soy un amante de la inteligencia emocional, amo lo que es la humanidad, la empatía, las relaciones. Pero creo que la inteligencia artificial no debe ser un problema. Inteligencia artificial es un instrumento maravilloso que nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar en nuestro día a día. Y, y nunca, yo creo que la gente no debe tener miedo porque nunca va a reemplazar lo que es el lado humano que tenemos nosotros las personas. Entonces yo creo que hoy el desafío más grande es lograr hacer encajar estos dos mundos, Ujú. hacerlos encajar sin perder uno y sin perder el otro. Necesitamos de ambos. Y tanto la inteligencia artificial puede transformar una empresa, tanto la inteligencia emocional puede darle un valor añadido a toda esa transformación. ¿Has utilizado la inteligencia artificial para hacerte esas preguntas de no te concentres en la persona, concéntrate en el problema, concéntrate en el reto que tienes adelante? ¿La has utilizado? ¿Sabes que no? ¿Sabes que Sí. nunca lo he usado, pero voy a tratarlo? Voy a Sería, hacerlo. sería interesante. Mira que ahora que te escuchaba en esos tips que estabas compartiendo, sí, muy interesante el hacerse esas preguntas en el equipo, concentrémonos en el proceso, concentrémonos en el reto que tenemos adelante, sin cargar culpas. Quizás sería interesante hacer el ejercicio, Silvana, y los invito a todos a que, oye, charlemos con esa IA, charlemos con ese asistente que nos permita, en caso de que no tuviéramos con quién hablar, solamente con nosotros mismos, que nos permita un punto de vista distinto. Oye, asume el rol de Pepito Pérez, un cargo X, y cuáles preguntas te harías, cuáles preguntas te gustaría que resolviéramos, cuáles temas estarían ahí planteados encima de la mesa. Pero al margen de eso, Silvana, yo creo que es muy importante lo que tú mencionas y es rescatar, destacar también
la importancia de colocar a las personas en el centro de la ecuación. No colocar ni las culpas, ni las acusaciones, nada de esas cosas. Lo importante es la persona, el resultado, el proceso, vamos a sacarlo adelante. Yo quisiera que nos compartieras tu visión en torno a qué debemos leer, qué debemos ver, con qué nos debemos entusiasmar para que también vibremos tanto como tú con el tema de la inteligencia emocional. A ver, yo te voy a decir una cosa que es fuerte porque a mí me critican mucho esta cosa. Pero, por ejemplo, yo no veo noticieros, yo no veo series de matanzas, yo no veo películas de terror, yo no veo nada que no sea chiste, cosas positivas, espirituales. Leo solo libros que me pueden, de pronto después de un día que estoy bien cansada, aligerar el día, libros que me pueden dar información sobre los temas que me gustan. Y esto es importante porque, como yo te dije, el cerebro registra y el cerebro registra rapidísimo. Que uno Ujú. dice, no, yo ya tengo 40, 50 años, yo no cambio. No, no, no es verdad. El cerebro registra muy rápido. Entonces, poquitas gotas, poquitas pastillitas todos los días de estas cosas positivas que te dejan algo bueno, nos pueden ayudar muchísimo. Genial. Pues Silvana, yo coincido con vos. Yo hace mucho rato no veo noticias, noticieros. En algunos casos yo le decía morticieros. O sea, nada, sino de cosas de Morticieros. muertas. ¿Sí? No, no veo ni eso. Y por ejemplo, en mi teléfono celular no hay notificaciones. El que me conoce sabe que si me necesita, me llama. Porque si, ay, es que yo te escribí hace 3 horas. O sea, si no he entrado a revisar el WhatsApp o lo que sea que tenga, lo más seguro es que ni cuenta me doy. Silvana, para aquellas personas que quisieran seguir en contacto contigo, ¿dónde te podrían localizar? Mira, yo tengo mi página de Instagram. Por ahora tengo solo Instagram, tengo Facebook, pero yo soy sincera, no es que lo uso mucho. La de Instagram, Silvana Marconi, guión, y ahí estoy empezando a hablar de estos temas para los que estén interesados. Me pueden también escribir en Instagram y podemos conectar y comunicar. Genial. Pues Silvana, de verdad, muchísimas gracias. Un encanto maravilloso volver a contactar contigo y más sobre todo esta temática de inteligencia emocional y así artificial, pero también inteligencia artificial y emocional. Sí, y a todos ustedes que están allí conectados una vez más, gracias por estar en este espacio que es por y para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Simplemente wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.